Hola, el día de hoy hablaremos de conceptos relacionados con el tema óxido-reducción, pertenecientes a nuestra unidad de aprendizaje Química 2. Y como siempre, les habla el químico Anastasio Noguerón García. Empecemos hablando de los números que se encuentran en la simbología de un elemento. Cada número en el símbolo de un elemento representa una característica del átomo. Para ello me voy a apoyar con el símbolo del hidrógeno. El hidrógeno, como tal, tiene 4 números que son característicos e importantes en la simbología de este. En la parte superior derecha encontramos un número que se le llama número de masa. Y este número de masa se representa con la letra A y significa que tiene un protón y neutrones. En el caso del hidrógeno no tiene neutrones, pero en los demás elementos el número de masa representa esa cantidad de neutrones y protones. En la parte inferior izquierda tenemos ahora el número conocido como número atómico, representado por la letra Z. Este nos indica la cantidad de protones, cargas positivas, o de electrones, cargas negativas, que se encuentran en ese elemento. Este otro número significa el número de átomos que se encuentran formando parte de la molécula. En este caso, el hidrógeno, cuando se encuentra en el estado natural, presenta 2 átomos, por lo tanto es una molécula diatómica. Y el último y no menos importante es el número de oxidación. Este número representa la carga total con la que un elemento se encuentra, ya sea solo o combinado. Hablemos de la valencia. Esta se define como la capacidad de combinación y es una propiedad que está definida por la cantidad de electrones de valencia que puede ceder o captar un átomo. En este esquema que ya conocemos, el átomo es el magnesio, el cual presenta 24 partículas, 12 neutras, 12 positivas, 12 electrones, un estado de oxidación 0 y solo un átomo. Apoyándonos en el modelo de Bohr, en el núcleo tendremos entonces 24 partículas, 12 positivas llamadas protones y 12 neutras llamadas neutrones. En el nivel 1, 2 electrones. En el nivel 2, 8. En el nivel 3, 2. Estos dos últimos electrones, que son los electrones de la última capa o del último nivel, también son conocidos como electrones de valencia. Los electrones de valencia son los últimos del nivel de energía. Bien, hablemos de los estados de oxidación. El estado de oxidación es la carga neta de un átomo cuando se encuentra solo o combinado, como resultado de haber perdido o de haber ganado electrones. Hablemos del caso del átomo de hidrógeno, y este tiene solo en el núcleo un protón y un electrón en su primer nivel de energía. Por el proceso de pérdida de un electrón queda como con una sola partícula positiva. La carga neta, de acuerdo al esquema que ya conocemos, veremos que el hidrógeno sin combinar tiene un estado de oxidación 0. Cuando éste pierde un electrón,
nos queda con una carga neta total de 1. Y entonces observamos que su estado de oxidación cambia de 0 a más 1. Este es el estado de oxidación. Analicemos otro caso para el mismo hidrógeno. Cuando este gana un electrón, entonces su último nivel, que es el nivel 1, queda con 2 cargas. Y al tener un protón, entonces se neutraliza una negativa, quedando con carga total de menos 1. Analizando el esquema, vemos hidrógeno 0, gana un electrón y queda con una carga neta de menos 1. Observemos que el estado de oxidación cambia de 0 a menos 1. En este caso, el hidrógeno puede estar en un estado de oxidación 0 cuando no está combinado, un estado de oxidación más 1 cuando pierde un electrón, o un estado de oxidación menos 1 cuando gana un electrón. Hablemos entonces de lo que es la oxidación. La oxidación es el resultado de ceder electrones, también conocido como pérdida de electrones. Por consecuencia, el número de oxidación aumenta. Veámoslo. En el esquema de Bohr tenemos este elemento que tiene 12 protones y 12 neutrones, o sea, tiene 24 de masa atómica. Su número atómico es de 12, tiene 12 electrones en 3 niveles de energía. Cuando por un proceso de pérdida de 2 electrones, este va a perder los de la última capa, que son los electrones de valencia, quedando con 10 electrones negativos, 12 cargas de protones positivos y 12 neutrones. Lo que nos da en el esquema un átomo de magnesio con neutro, pierde 2 electrones y nos queda el magnesio con una carga neta de más 2. En este estado vemos que el número de oxidación de 0 pasa a más 2. Su número de oxidación aumentó, se hizo más positivo. Esto es resultado de la pérdida de electrones. Reducción. La reducción es el resultado de la ganancia de electrones. Por lo tanto, el número de oxidación se va a hacer cada vez más pequeño, o sea, más negativo. Ahora, analicemos un elemento electronegativo. Recuerden que los elementos electronegativos tienen la capacidad de atraer electrones. Entonces, este elemento que tiene 7 electrones en su último nivel, capta un electrón, o sea, gana un electrón, y resulta que completa su último nivel con 8 electrones, dando una carga neta total de menos 1. Analicemos esto en el esquema que ya conocemos. El elemento del que estamos hablando es el flúor. Este, sin combinar, es diatómico y tiene 0 cargas, o sea, está neutro. Dijimos que es muy electronegativo, por lo tanto él capta un electrón y al captar un electrón adopta una carga eléctrica de menos 1. Veamos que su estado de oxidación de 0 pasa a menos 1. Esto por la ganancia de un electrón. Veámoslo, la oxidorreducción desde un punto de vista numérico. Si recordamos la recta numérica, todo lo que esté hacia la derecha es positivo, todo lo que esté hacia la izquierda es negativo. Y en el proceso de pérdida de electrones, mientras más electrones se pierdan, más positivo se hace un elemento. Esto quiere decir que su número de oxidación irá aumentando, haciéndose más positivo cada vez. Por el lado contrario, bueno, antes de esto, a este proceso se le llama oxidación. Ahora sí,
Por el lado contrario, ganancia de electrones hace que un átomo se haga más negativo. O sea, al ir ganando más cargas negativas, más negativo se hará. Por lo tanto, el número de oxidación se hará cada vez más pequeño. Y a este proceso le vamos a llamar reducción. Cuando analizamos desde un punto de vista ya de elementos por separado, a esto se les llama semirreacciones. Y vamos a analizar la semirreacción de oxidación. El sodio, un elemento metálico que tiene 11 electrones, uno en su último nivel de energía, su estado de oxidación 0 sin combinar. Cuando pierde el electrón del último nivel de energía, o sea el electrón de valencia, pasa a ser sodio más 1. ¿Por qué? Perdió un electrón. A esto se le conoce como semirreacción de oxidación. Estamos viendo que el estado de oxidación aumenta. Veamos ahora la semirreacción de reducción. Para ello hablaremos de un elemento electronegativo. Los elementos electronegativos normalmente captan electrones. En el caso del cloro, es una molécula diatómica sin combinar, su estado de oxidación es 0, y el cloro acepta 2 electrones. En este proceso, él forma 2 iones con una carga neta de -1, y a esto se le llama reducción, porque estamos mirando que de su número de oxidación de 0 pasa a -1. Bien, ¿tienes preguntas? De ser así, te recomiendo que veas nuevamente el video para aclararlas. Si no es así, entonces podemos pasar a otro tema, y esto será en el siguiente video. Hasta luego.